Pensando que hay muchas personas que argumentan que cuando eran niños quisieron ser artistas, les gustaba dibujar o pintar, pero luego ya creen que no desarrollaron ese don desde niños, entonces ya no pueden ser artistas. Sí, pero esa es una de las convicciones que la sociedad le ha metido a la gente para que no sea artista jamás. Y es como la idea preconcebida de que si yo no nací haciéndolo, o si no lo he hecho desde muy temprana edad, desde antes de dejar los pañales, entonces jamás voy a poder ser artista. Sí, esa es una película que existe, ¿no? Y a mucha gente le han metido ese cuento. Entonces, si tú no empiezas a bailar desde antes de que puedas gatear, jamás serás una bailarina de ballet decente. Sí, o si tu fenotipo genético no es ario, entonces nunca vas a poder estar en el ballet. Y pendejadas de esas. En mi opinión, lo que busca la gente con ese tipo de ¿Argumentos? sí, o de prejuicios, es meterle miedo a la gente, a las personas que quieren hacerlo, pues simplemente para que no lo hagan, para que no traten. Porque la mejor manera de uno no tener competencia es impedir que las personas se metan en ese campo. Entonces, entre más difícil sea convertirse en artista, menos gente va a tratar. Pero en realidad yo creo que es que todo el mundo tiene el talento o la posibilidad de desarrollar su talento. De acuerdo que todo el mundo no vaya a ser Picasso, que todo el mundo no logre ser Da Vinci, listo. Todo no puede estar planteado desde los extremos. Bueno, hay otras situaciones que veo muy recurrentes en las personas cuando vienen preguntando por las clases, y es que creen que el talento no tienen que nacer con el talento. Lo mismo, es el mismo bloqueo, es la misma pendejada. Si yo no nací con una habilidad preenviada por Dios y que descendió el Espíritu Santo sobre mi cabeza y me ungió con el talento antes de yo haber nacido, entonces nunca voy a poder hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Pues nada. Quiere decir que los artistas que tienen miedo de la competencia están tratando de meterte un cuento en la cabeza para que tú te lo creas y así no te metas en esta área. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ellos mismos se sienten inseguros de sus talentos o de sus capacidades. Y es que es una condición típica de la naturaleza humana, ¿no? O del género humano. La gente se esfuerza por hacerle zancadilla al otro mucho más de lo que se esfuerza por desarrollar habilidades propias. Sí, de hecho la mayoría, si ya debería saber, si debería dominar las cosas, entonces ¿a qué viene? Porque uno siempre tiene miedo de ser juzgado por no saber, ¿no? Pero precisamente si uno va a una universidad, a una academia, a un instituto, precisamente va porque no sabe. Pero eso es como... Esa vaina es miedo al bullying. ¿Miedo al bullying? Sí, o sea, ¿para qué? Pero eso es miedo al bullying. Uno en el colegio llega a hacer una pregunta y la mitad del curso se burla de uno, y si no, el profesor se encarga, ¿sí?, de hacerte entender que tu pregunta es estúpida y que eres un estúpido por preguntar. Entonces nadie se atreve a preguntar. Y resulta, ese es uno de mis lemas en la vida: no hay preguntas tontas, sino tontos incapaces de responder inteligentemente a una pregunta. No importa qué preguntes, responsabilidad mía como docente es ser capaz, a través de mi respuesta, de ampliar tu universo y tu mundo, sin importar cuál fue la pregunta. No, o sea, es que me pasa a mí personalmente que yo diría, no, yo no me atrevería a hacer un dibujo, qué chévere, ojalá yo pudiera tener ese don, pero ese don no, yo no nací con él. Entonces, cuando era niña dibujaba, pero olvídate, yo no vuelvo a dibujar, o sea, haría el ridículo. Eso es haría el ridículo. ¿De dónde viene el ridículo? Pues de que los demás van a pensar de mí. ¿Por qué? Porque estoy pensando en lo que digan los demás. Porque te acostumbraste a que así era la metodología de funcionamiento en el colegio cuando éramos chiquitos, donde sí, todo se trataba de exponer al otro, de evidenciar las fallas del otro, de hacerlo quedar en ridículo para que él no brille y así yo pueda sobresalir. Sí, es la misma estructura de condicionamiento, de bullying social del cual todos hemos sido víctimas. Sí, de hecho me acuerdo que
me ponía muy nerviosa en las clases de matemáticas y cuando tenía matemáticas pues no entendía un carajo porque ya yo estaba pensando, ay, voy a ser tan de malas que me van a llamar a mí a que pasa el tablero. Y preciso me llamaban y quedaba en ridículo y decía, mierda, las matemáticas no son para mí. Ah, ok, pero eso no tenía nada que ver con las matemáticas ni con tu capacidad para la matemática. No, hubo obviamente métodos en los que quedé en ridículo porque el profesor lo manejó de esa manera también, porque Claro. yo era muy pequeña. Bueno, pero bueno. Es que quien es responsable de sus estudiantes es el profesor. Sí. Muchos profesores hacen lo que se les da la gana y no asumen la responsabilidad de sus acciones en la psiquis del estudiante. Y resulta que uno como docente es el único que determina cómo recibe la información del estudiante. Conozco personas que, hay un caso específico de una persona que conozco que en la universidad le dijeron, no estudie fotografía, dedíquese a otra cosa porque usted no tiene el ojo para eso. Y ella se lo creyó, lo hace, considero que tiene fotos muy bellas, pero lo que siento también en sus fotos es una profunda dificultad de creérselo, de confiar. Eso pasa muy a menudo, ¿no? Claro, es que de la forma como te eduquen depende que tú puedas desarrollar tus potenciales o desarrollar frustraciones y traumas. Si yo te desarrollo un trauma, lo que voy a hacer es que tú nunca puedas desarrollar tu verdadero potencial. Y eso, al final de cuentas, a mí como artista muchas veces me conviene porque así no voy a tener competencia. Nuevamente es el mismo problema. ¿A ti qué te llevó a estructurar las clases, digamos, desde esos esquemas? Haber sido víctima de bullying toda la vida, mujer. O sea, sí, haber sido una persona tímida, con baja autoestima, con toda clase de problemas adaptativos con las personas, incapaz de hablar en voz alta ante el público, que fui mal estudiante absolutamente toda la vida durante el colegio, que estuve en un colegio que no era para mí, probablemente, donde el tratamiento de los profesores era muy a la antigua y donde el individuo no importa, entonces sucedía el bullying, sucedía el maltrato por parte de los maestros, o la agresión física. Me acuerdo que había un profesor que tenía la mejor puntería jamás vista en la historia de la humanidad, porque el tipo siempre le podía poner a uno el tizazo en la mitad de la frente sin importar en qué parte del salón te encontrara, y casi que sin mirarlo a uno. Eso es un talento extraordinario. Otros profesores que lo manejaban a gritos. Me acuerdo del profesor